Estoy con el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República. Fue presidente del Colegio Médico de Chile en dos periodos y ha ejercido en dos puntos donde la medicina se hace en forma muy dura, como es el Hospital Barros Luco y la Posta Central. Por lo tanto, conoce todo lo que es el acontecer dentro de los establecimientos asistenciales del país. Senador, la primera pregunta. El año 2022, más de 44.000 personas murieron esperando ser atendidas a través de las listas de espera. Eso más o menos significa como el total de la población de una ciudad de mediana población. ¿Cómo se explica esto a los familiares? ¿Se pudo salvar esas vidas o ya nunca más se va a saber eso? Mira, la verdad es que en todos los países del mundo hay algún tipo de espera para ser atendido en hospitales públicos. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, este es un fenómeno, siendo un sistema estatal, y bastante prestigiado, tiene listas de espera también y tiene sobrecarga e incluso ha tenido que llegar a hacer derivaciones a privados, o sea que allá era algo extraño, ¿verdad? No era habitual. Y por lo tanto no es un fenómeno solo de Chile. Pero en el caso nuestro tiene un agravante que es el débil sistema de salud en su arquitectura para poder absorber las personas que van esperando, que tienen tiempos de espera muy largos. Se estima en Chile que son prácticamente de un año promedio o mediana, que sería un criterio un poco más preciso, pero muchas veces uno encuentra personas de 2, 3, 4 años, especialmente en las prestaciones no auge, que son aquellas que están fuera de las 85 enfermedades que están en ese programa nacional que lleva casi 20 años. Pero también en el mismo auge, este año han habido 80.000 atrasos. Atraso significa que no se cumplió la ley en tiempo y forma cuando se había establecido para una enfermedad cualquiera. Hoy en Chile tenemos casi 3 millones de personas en lista de espera no auge, ya sea para una nueva consulta de especialidad, ya sea para una cirugía. Y la problemática de esto es que la Contraloría observó 11 hospitales a requerimiento mío hace 3 meses atrás, entregó los informes y demostró algo que era bastante peor de lo imaginado, que es un desorden administrativo enorme, que hace que no solo los problemas sean la falta de pabellones o de médicos, sino que son problemas al interior del Sistema Nacional de Salud, donde hay confusión, hay duplicación de datos, hay errores graves. Por ejemplo, aparecen atendidas personas fallecidas, aparecen personas que van muriendo en el camino sin nunca ser contactadas, notificaciones que llegan a un basural, como en el caso del Maule. O sea, una situación bastante más dramática y bastante más responsabilidad al interior del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud, que hace que no sea confiable, desgraciadamente, el sistema de espera. Porque cuando una persona aparece en varias listas o en ninguna lista, ¿quién sabe cuándo la van a llamar? ¿Quién sabe qué certeza tiene para ser contactada, ¿verdad? Y ser intervenida o ser atendida. Ese yo creo que es el problema más grave que tenemos hoy día. Y esto se va a abordar la próxima semana en la Comisión de Salud con la ministra, con los encargados, porque a la Comisión de Salud que pertenezco, la verdad nos parece algo muy fuerte, demasiado retardatario, le diría, incluso de lo que creíamos que era solo un problema de carencias, hoy día se transforma en un problema de gestión bastante más profundo. Subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, advirtió que la meta del gobierno de disminuir la espera a 200 días no se va a cumplir. Esto significa que la situación no va a cambiar. Yo creo que va a ser imposible llegar a la meta presidencial, porque hoy día estamos sobre 300 días, no hay nada que indique que haya un cambio o una inflexión en el rumbo, aumentó el volumen de personas, aumentaron los tiempos de espera, y por lo tanto, a menos que haya una inyección muy grande de recursos y de mejor gestión, veo muy complejo llegar a esa meta prevista para el fin del próximo año. Entonces, yo creo que esto requiere una verdadera cirugía, digámoslo así, mayor en cuanto a que haya capacidades del gobierno de poder darle salida y darle soluciones a las personas. ¿Se están haciendo esfuerzos? Sí. Por ejemplo, la ley del FONASA Seguro Catastrófico, que está pronta a salir de la comisión mixta, permitirá inyectar 28.000 millones de pesos para derivar a privados pacientes en lista de espera no auge, que es un avance.
Ya hay una licitación desde junio, que esperamos conocer en detalle esta semana, el martes próximo, en la comisión que hizo la autoridad para poder licitar también más listas de espera a otros centros privados. O sea, yo no voy a descalificar los intentos que se hacen porque son positivos, pero la meta, así como está prevista, la veo difícil. Presenta como una causal que el 14% de los pabellones no se están usando y los quirófanos habilitados se utilizan solo en un 60%. Entonces, como usted dice, se estaría confirmando este de que hay un desorden en el interior, hay poca acuosidad. Hay varios problemas, Marco. Uno, el ausentismo. El mundo de la salud tiene los más altos niveles de ausentismo. Se estima que son 45 días al año, promedio de los funcionarios y funcionarias de la salud. Es un tiempo realmente increíble, y que hace que falten personas a sus puestos de trabajo y eso redunda en que no se pueda operar a alguien porque falta un auxiliar de pabellón, una enfermera, alguien que es clave en un equipo quirúrgico que son muchas personas y se tienen que suspender operaciones. O bien no se pueden asistir las listas de consultas nuevas también por falta de ese personal que lleva la informática, el registro, por ejemplo, de los pacientes. Otro factor es la productividad, es decir, el rendimiento de los pabellones quirúrgicos en Chile sigue siendo bajo. Los últimos estudios hablaban hace 2 o 3 años atrás de 3,7 personas operadas por pabellón al día. Un pabellón que se supone mínimo 8 horas está activo, una operación promedio son 2 horas, algunas son más largas, otras son más cortas, depende, pero nunca debiera ser menor de 5 la productividad de un pabellón. Y hoy día estamos en rangos muy bajos respecto a eso. Y un tercer factor es que los médicos que hacen su tarea tienen un sistema laboral muy arcaico que se presta para incentivos inadecuados. Por ejemplo, reducción de la jornada horaria diurna y aumento de la compra y venta de prestaciones a esos mismos médicos por la tarde. Se han gastado 309.000 millones este año solo en ese tipo de ejercicio, que es un ejercicio carísimo que se podría resolver de día a menor ingreso para los médicos, pero en la jornada de trabajo y no fuera de la jornada de trabajo. Entonces, el costo aumenta haciendo las cosas de esa forma. La verdadera solución es asociar a resultados los pagos, no asociarlos solo a una compra de servicio o un pago por cada prestación. Son pecados de fondo, ¿ah? Esto no son elementos nuevos, pero están influyendo mucho en el bajo rendimiento que tienen hoy día la absorción de listas de espera. Al mismo tiempo, una pregunta, usted acaba de señalar, el que está lanzando un salvavidas a la administración del servicio de salud público es el sector privado. El sector privado colabora, tiene muchas menos camas, muchos menos centros de salud, pero ejerce una tarea importante de apoyo. No va a reemplazar al sector público porque es infinitamente más pequeño. Se estima que en Chile, del total de camas disponibles, no más allá de un 10-15% son camas privadas. Pero en lo ambulatorio, por ejemplo, aquellas operaciones que no requieren hospitalización, una hernia, una vesícula, por ejemplo, varices, que se hacen durante el día y la persona se va por la tarde a la casa, sí, porque son prestaciones más rápidas y se pueden hacer muy bien en el sector privado. Otras, como los trasplantes, también tienen un rol en el mundo privado, porque hay centros de alta especialización en eso. Eh, Hay especialidades como la cardiología o la traumatología que en el sector público tienen carencia de profesionales, de médicos. Hasta hace poco en Aysén no había cardiólogo. La traumatología, a raíz de las operaciones de cadera o rodilla, tiene una demanda altísima y cada una de esas operaciones son muy largas y hay poco profesional. Por dar ejemplos diversos. Yo creo que tiene que mantenerse el rol de apoyo, ¿ah? Me parece que eso hay que potenciarlo más, pero nunca va a poder sustituir el privado a la enorme estructura que tiene el sector público, que hay que moverla con más eficiencia, sin duda. En este escenario que estamos viendo con tantas vidas humanas que están en juego, me ha llamado mucho la atención el silencio del colegio médico. No he escuchado nada, no he conocido ninguna opinión o alguna acotación al respecto. Usted fue presidente en 12 periodos del colegio médico. Sí. ¿Qué pasa? No sé, sinceramente, yo converso con la presidenta del colegio médico con cierta frecuencia, veo preocupación, veo sensibilidad, veo interés, pero es cierto lo que usted dice porque la visibilización de ese interés tal vez no se expresa de manera fuerte o con la potencia que tiene el colegio médico, que es una institución de la historia de nuestro país que siempre tenía una voz
fuerte, decidida, ¿verdad?, en los grandes temas. Yo ahí ignoro, sinceramente, como para hacer un juicio, pero permanentemente invitamos y yo mismo converso porque le tengo afinidad a una institución que dirigí tantos años y sé que tiene que estar siempre a la cabeza de muchos cambios sociales en Chile en materia de salud. Usted acaba de mencionar que una vía de solución es el sistema unificado. Eh, ¿Cuál sería, en una breve síntesis, cómo costaría, cómo el público podría entender cuál es la solución? Sería más o menos parecido a lo que fue en pandemia, es decir, un mando único a través del Ministerio de Salud y centros privados y públicos actuando al unísono, recibiendo los pacientes al unísono, sin fijarse en la previsión, si tenía que dejar un cheque en garantía, si tenía tal o cual ISAPRE o no, sino que absorbiendo la demanda, como ocurrió eficientemente en la pandemia y salvó muchas vidas. ¿Sí? Una cosa así sería lo deseable. Yo no digo que sea todo gratis para todos, porque eso es imposible, sobre todo en lo privado, que tienen que solventarse. Pero yo creo sí que hay maneras de articularse. Y en ese sentido, todo lo que ayude a poder unificar la operación de estos dos mundos, que son distintos, pero deben complementarse, ayuda al final al paciente, que es el que está al medio. Los enfermos son los que necesitan esa solución. Y por lo tanto, ¿cómo no va a ser posible llegar a entendimientos comerciales, entendimientos de subsidio, de copago, de lo que son las transferencias del mundo público a privado cuando se hacen prestaciones? Que es lo mismo que pasa con la ley de urgencia. La ley de urgencia, que tiene muchos años en Chile, lo que hace es que si una persona de FONASA, por ejemplo, le da un infarto y lo más cerca es una clínica, a pocas cuadras de su casa, aunque sea la clínica más cara, va a poder entrar si está en riesgo su vida, no le van a cobrar ni le van a exigir. Se admite la ley de urgencia y después el FONASA, que era la previsión de la persona, pagará esa atención de primero auxilio, de primera llegada, ¿verdad? Para poder salvar la vida, que es lo importante. No supeditarla a un cheque, no supeditarla a la capacidad de pago. O sea, mecanismos de ese estilo pueden seguirse perfeccionando y mejorando para que no haya tanta deuda, pero sí se atienda a las personas oportunamente. La Contraloría, en un informe sobre el hospital Sotero del Río, registró ingresos masivos sin cumplir los procedimientos. Y hay Sí, 50.000, aproximadamente 50.000 interconsultas egresadas por inasistencia del paciente. Entonces la pregunta es, si ese paciente no se presentó, no había forma de un llamado telefónico, una visita, o simplemente optaron porque, ok, no vino y se acabó, no hago más. Un llamado telefónico podría salvar una vida. sí. Sí, o sea, hoy día hay tantas maneras de encontrar a alguien. O sea, por las redes sociales usted puede encontrar a gente perdida, o ubicar a una persona de distintas maneras. Y eso habla de la precariedad del sistema informático, de la obsolescencia o de la falta a veces de interés de seguir buscando a alguien que está registrado en una lista de espera, que no se le puede ubicar a la primera, pero será en la segunda o tercera oportunidad. Y bueno, si esa persona es ubicada y le dice, mire, yo ya arreglé el problema, perfecto, entonces queda declarado que lo arregló. O al revés, supongamos que alguien ha muerto. Bueno, habría que preguntarse por qué murió. ¿Murió de lo mismo que estaba esperando? ¿Murió de otra cosa? Hay que indagarlo. O una persona ya inubicable, es una persona que ya se han hecho, se entiende, muchos esfuerzos por encontrarla y no pudo después de un tiempo determinado. Y ahí se puede decir, mire, este caso es desconocido. No sabemos dónde está, inubicable aquí, allá, en otra parte. Ya, ahí uno puede, pero encontrar en un basural, en un sitio de eriazo, notificaciones, se comprenderá que es un acto cruel, inhumano, para la gente que iba destinada a esa notificación. El director de FONASA, Camilo Cid, dijo que hay 219.000 millones para hospitales, pero dijo, eso sí, en 3 años. Entonces la pregunta que surge es, ¿y qué pasa para el día de hoy? Porque, según usted acaba de decir también, hay casi 3 millones de chilenos que están esperando en las listas de espera, aunque sea redundancia. Sí, sí, siempre el volumen de lista de espera va creciendo. Ese aporte que señaló el director de FONASA es verídico, pero lo que nos importa a los legisladores es cómo se está usando. Más que el monto es en qué propósito se utiliza correctamente. Porque yo le digo, si una parte de esa plata va a pagar las sociedades médicas, yo tengo dudas que eso tenga eficiencia. No dudo que sea útil, pero la eficiencia de eso a lo mejor no es la óptima.
Si usted me dice se van a operar tantos miles de personas de catarata, de vesícula, de la cadera, ya, uno puede cuantificar que esa plata está bien inyectada. Eso es lo que nos corresponde monitorear a nosotros, sobre todo ahora que viene la ley de presupuesto 2025, que va a llegar de aquí a 2 semanas más, 10 días más prácticamente va a llegar al Congreso, la ley de presupuesto, antes que termine el mes, y por lo tanto ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas, como se dice en buen chileno, para saber cómo esto viene para el tiempo próximo del año 2025. Y se determinan responsabilidades, sobre todo esto que ha llamado tanta atención, 44.000 personas que perdieron la vida por falta de atención. ¿Qué va a pasar? Sumario, una sanción, quizás rebajas de sueldo, renuncias, despidos, pero ¿y los 44.000 pacientes que quedaron sin atención médica, que murieron por falta de atención, lo que también se llama como falta de servicio? ¿Se ha examinado si se estaría frente a una configuración de un delito? Bueno, aquí cada caso es un mundo, ¿ah? Porque no se puede echar al mismo saco a todas las personas. Si se murieron tantos miles de personas es un hecho desgraciado, pero es un hecho que la autoridad debiese investigar y nosotros no tenemos en el Congreso que nos haya llegado del gobierno reportes específicos que digan, mire, se desagregan las muertes de esta manera. Unos murieron de causa natural por otra cosa, otros murieron por accidente, otros murieron de lo mismo que estaban esperando. Y ahí hay que meterse, porque eso significa causa-efecto. Otros no se sabe porque no tenían autopsia. En fin, hay muchas maneras de cruzar esa información con el registro civil, por ejemplo, que es el que emite los certificados de función. Ahí están las causas de por qué muere alguien. Es un documento legal. Nadie puede nacer o morir en Chile sin un certificado de función. Es un papel obligado. Entonces, perfectamente, desde los servicios de salud se puede manejar esa información con el registro civil y llegar a determinar de qué murieron exactamente esas 45.000 personas. No me cabe duda que una parte de ellas murieron de lo mismo que estaban esperando. Es lo más probable. Pero, ¿quién verifica esto? Yo no puedo hacerlo porque no puedo hacer ese cruce de información. Lo pido. Y el gobierno debiera aceptarlo y hacerlo y mostrarlo. Y así desmitificar cuánto es cuánto aquí. Pero lo cierto es que esto viene en temporadas en que aparece la noticia, se dice que se va a hacer sumario, se dice que vienen investigaciones, después se olvida, después no entregan nada, después se diluye en el tiempo. Y así vamos. Y usted se da cuenta que esto es un carrusel, que cada tanto en tanto reaparece este problema a raíz de denuncias, a raíz de investigaciones de Contraloría, en fin, toma fuerza y después de nuevo parece que hay un manto de olvido porque los sistemas de salud hoy día no están bien controlados. Y eso me parece a mí que es una labor normativa clave, controlar lo que pasa para abajo. Porque alguien puede, cualquiera, puede estar sentado en la silla de ser ministro de salud, en fin, pero si no tiene el control de lo que pasa en los hospitales, lo que pasa en los puntos de atención, pucha, es muy difícil tener respuestas claras frente a la ciudadanía. Senador, eh, quizás lo que le voy a comentar es muy duro, pero si nos ajustamos a los hechos que hemos estado conversando, se podría decir que esas personas que no tuvieron una cama en un hospital, sí tuvieron una tumba en un cementerio. Bueno, mire, es bien dramático esta situación. Eh, yo creo que todas las personas que están en una lista de espera, todas, las vivas y las no vivas, en el caso de las no vivas, sus familiares, requieren una explicación. Lo más terrible aquí es cuando no hay explicación. Porque uno puede entender si alguien le dice, mire, usted la va a ver el cardiólogo en 6 meses más. Ya. Y empieza un cronómetro que yo lo tengo en la mano y digo, ya, me dijeron 6 meses porque lo mío no era tan grave, con un control, ya. Si llegamos al sexto mes y a mí nadie me dice nada y no me llaman, tenemos un problema, porque hay una promesa hecha de un tiempo determinado. En el auge es más estricto todavía, porque usted le dice 90 días, se va a operar de la próstata, 90 días, usted tiene que estar listo, operado. Y a veces pasan 120, 150 días y después alguien trata de explicarle, pero ya es tarde a veces. O sea, la gente si le dan razones puede entender. Y también el sistema debe entender que los más graves son los que tienen que ir primero. Yo no puedo dejar a una persona atropellada en la calle sin ser atendido de urgencia, porque se puede morir en un minuto. O alguien con un infarto al corazón, o alguien con una hemorragia cerebral. No puedo dejar, porque son los más graves de los graves. Esa es una razón de apurar la lista de espera. Gravedad. Y la segunda razón es antigüedad. O sea, si yo llevo 3 años esperando
una operación de vesícula, usted comprenderá que me tocará a mí primero que el que entró hace 6 meses en la lista de espera, ¿o no? O sea, son razones de sentido común las que le estoy diciendo, pero eso no se le explica al público, no se le dice nada al público. El público ignora los tiempos, ignora las razones, por qué sí, por qué no, y a veces el público no tiene idea que ni siquiera figuraba en una lista de espera y que nunca lo iban a llamar, porque son las cosas que se han descubierto ahora en la controlativa. El doctor, Bueno, al margen, sí, sobre todo este tema, lo último, claro, obviamente que hay varios aspectos, digamos, científicos, médicos también, cifras que son las que manejan todo esto, pero también estamos ante un caso de, quizás al interior de los establecimientos asistenciales, estamos en una falta de humanidad. sí, bueno, siempre ha sido un problema la humanización, ¿eh? El trato, siempre, siempre. Y el mundo moderno, eh, en Chile, y la gente que ve series o películas de médicos y todo eso, sabe que es una realidad en el mundo que la tecnología ha sustituido la humanización de la medicina. Esto de mirar a los ojos al paciente, escucharlo, explicarle bien, que se entienda lo que le está explicando. Muchas veces hay profesionales que explican y nadie entiende qué dicen, o a veces dar un mínimo gesto, ¿verdad?, de atención, porque hay un vínculo de confianza que se tiene que establecer entre el médico y el paciente. Eso es clave. Y hoy día yo creo que atravesamos una crisis en ese plano porque la atención cada vez más informatizada, cada vez más digitalizada, qué bueno, no digo que sea un problema, Más pero fría. hace de pronto perder el horizonte de lo que es una atención humanizante, en que la persona diga, sí, mira, el doctor me explicó, me atendió bien, no andaba apurado, me dijo algo que yo podía captar de qué se trataba, me explicó. A veces no es así, a veces no hay explicación, no hay ninguna señal clara de qué se quiere hacer, la gente sale más dudosa de cómo entró. Bueno, imagínese usted, pues esas son las cosas que miles de personas le suceden todos los días. Entonces, en eso yo creo que tenemos una deuda. Desde luego los médicos y, por cierto, el sistema de salud, que por tener rendimiento cada 15 minutos de atender y atender gente, la gente termina aburrida porque no sabe realmente qué fue, qué le dieron, qué le dijeron, por qué le dieron tal medicamento, por qué no esto otro. No sabe su pronóstico. Si usted tiene esto, mire, puede pasar esto otro, puede pasar otra alternativa, y la gente va, no con certezas totales, pero le dicen los caminos posibles de su enfermedad, lo que puede suceder, las medidas que tiene que tomar. Y en vez de eso, pastilla uno, pastilla 2, pastilla 3. Te lo pongo así de gráfico, pero son los problemas de estos tiempos, ¿ah? En la falta de humanización en la medicina. Doctor Castro, le agradezco el tiempo que ha tenido para con nosotros en el diario estapasando.cl y seguramente más adelante, de acuerdo a cómo vayan evolucionando los acontecimientos, nuevamente podremos estar en contacto. Así es, y bienvenida a la primavera, pues que está empezando hoy día 21 de septiembre. Bienvenida a la primavera. Buenas tardes, doctor. Muchas Gusto gracias, saludarlo. Marco, ¿eh? Hasta pronto. Hasta luego.